Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 35 al 38. Vamos a darle lectura. Si trae su Biblia, ábrala, y si no, léalo en el proyector. Dice la palabra de Dios: ¿no decéis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahí vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, Señor Jesús, que hables, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, en esta noche, por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en estos versículos es la conclusión de una historia con una mujer, y todos sabemos que esa mujer fue la mujer samaritana quien encontró a Jesús sacando agua en el pozo. Y en resumidas cuentas, esto es lo que él hace saber a sus discípulos, de que el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios estaba ahí, y no solamente era para el pueblo de Israel, sino para los samaritanos, para los gentiles en general, y que en algún momento ellos debían tomar esa posición, esa responsabilidad. Y nosotros como seres humanos somos hijos de Dios, ciertamente. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo luchas, dificultades, sean personales, físicas, económicas tal vez, en el trabajo. Seguimos teniendo ese tipo de problemas que muchas de las veces quieren robar nuestra atención a la responsabilidad que como hijos de Dios tenemos. Porque ciertamente somos hijos de Dios, y aún así hay responsabilidades que tenemos que cumplir para que cumplamos, llenemos ese lugar que Jesús vino a establecer para nosotros como iglesia. Y una de ellas es la evangelización, el gran mandamiento que dio Jesús a sus apóstoles. Y hoy vamos a hablar de este texto que nosotros hemos leído. Él ya había explicado en este momento su principal preocupación cuando le dice a sus apóstoles que él tiene necesidad, tiene hambre, pero de cumplir, de hacer la voluntad de su Padre. Entonces les da esta explicación de que era necesario predicar el reino de Dios, y que se dieran cuenta de que ya estaba lista toda la siembra, los campos estaban listos, y les hace ver estas cosas. Por eso el título de este mensaje es: alzad vuestros ojos y mirad. Y él les hacía esta referencia no precisamente hablando de los campos de trigo, los campos de cebada o de maíz quizás, sino refiriéndose a las personas, poniendo como ejemplo la mujer samaritana, de que ya estaba lista la gente, las personas estaban listas para recibir el reino de Dios. Y por eso usa esta figura y les dice: alzad vuestros ojos y mirad que los campos están ya blancos y listos para la siega. No se refería precisamente literalmente a esos campos, sino a la multitud, a las personas que vivían sin conocer de él. Y él en ese momento estaba empezando a establecer
un reino inconmovible, y ese control o esa responsabilidad de hacer crecer ese reino, algún día, tarde o temprano, lo tenía que tomar los discípulos. Y así fue. Ellos establecieron la iglesia fundada por Cristo, y hasta el día de hoy a nosotros nos ha alcanzado ese evangelio que fue predicado. Y así fue establecida la iglesia en aquellos tiempos. Cuando el Imperio Romano gobernaba a todo el mundo conocido, la iglesia fue establecida en esas condiciones. Pero ¿cómo eran las condiciones en las cuales se encontraba el mundo, las naciones en ese tiempo? Eran unas condiciones que, si nos ponemos a buscar en la historia, no había hospitales como los hay hoy, no había centros de rehabilitación como los que hoy hay en la sociedad. Había muchas necesidades dentro de lo que es la sociedad, como las viudas eran consideradas una carga económica para la sociedad. Había esclavos en ese tiempo. Literalmente los ricos tenían esclavos, y cuando dice la historia que cuando los ricos ya no querían a sus esclavos o ya no les generaban producción, algunos de ellos en casos los sacaban a las calles, los despedían, y había mucho desorden en esos tiempos. Había niños abandonados. Si en alguna familia había suficientes niñas y el padre decidía que el que venía era niña y decidía que no lo quería, lo regalaban, lo dejaban en algún lugar para que fuese recogido y no se hiciera cargo más esa familia de una niña, porque en esos tiempos una mujer no generaba ganancia a la familia, era carga para la familia, y muchos de estos niños eran abandonados. Si nacía con defecto un niño, te podían matarlo, podían quitarle la vida. Y todo esto sucedía cuando la iglesia estaba siendo establecida. Había huérfanos, había gente enferma por las calles. Por eso cuando Jesús vino andar por esas áreas, dice la Biblia que mucha gente traía a los enfermos, traía a todos aquellos que tenían necesidades físicas y aún necesidades espirituales que tenían las personas, como sus cuerpos eran poseídos por algún mal espíritu, y todos ellos. Por eso la Biblia, cuando leemos, dice que Jesús lo seguía mucha gente, y era mucha gente con mucha necesidad física en todas las áreas. Y así en esos casos, en esas situaciones, Jesús estableció la iglesia, y la estableció Él para que predicásemos el evangelio, para que predicáramos el reino que Él venía a establecer en ese tiempo. Pero una vez la iglesia fue establecida, fue la iglesia quien empezó a hacerse cargo de todas estas necesidades dentro de la sociedad. Fue la iglesia la que empezó a buscar aquellos enfermos, a hacerse cargo de las viudas. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba apenas creciendo o formándose, dice la Biblia en el capítulo 6 y verso 1 que los griegos se quejaron porque las viudas de ellos eran desatendidas dentro de la iglesia. Entonces, en esas situación fue establecida la iglesia, con mucha necesidad, con las viudas, con los enfermos, con los niños, con los desamparados, con los esclavos. La iglesia, una vez siendo establecida, se hizo cargo de todas estas grandes necesidades que había dentro de lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque habían recibido de Jesús un mandato, una enseñanza, y la enseñanza que por 3 años predicó Jesús fue basada en el amor y la misericordia. Y como ejemplo, Jesús
puso muchas parábolas, habló por muchas parábolas, y una de ellas es la de Lucas capítulo 10, verso 29 al 37. Y con este tipo de enseñanzas Jesús estableció la iglesia. Por eso la iglesia empezó a hacerse cargo de todas estas necesidades dentro de la sociedad. No había hospitales, no había quien se preocupase por todas esas necesidades, sino que hasta que la iglesia fue establecida, ellos empezaron a tomar este cargo basado en las enseñanzas de Jesús, que era en la misericordia y el amor. Hablando de lo que es la parábola del buen samaritano, cuando le dijeron a Jesús, le preguntaron que cuál era el más grande mandamiento. Él le contesta, pero en el verso 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque Jesús fue lo que predicó, lo que enseñó, que uno debía amar a su prójimo, a Dios primeramente, pero también a su prójimo. Entonces este hombre que le tentaba le dijo: pues ¿quién es mi prójimo entonces? Y respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viendo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que él gaste de más yo te pagaré cuando regrese. Jesús le pregunta a este hombre y le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Basado en estas enseñanzas, la iglesia fue establecida. Es por eso que se empezaron a hacer cargo de todas estas necesidades dentro de lo que es la sociedad. Hoy en estos tiempos siguen habiendo, no tal vez necesidades como en aquellos tiempos, pero sí hay necesidades dentro de la sociedad que también como iglesia debemos suplir, debemos ayudar, debemos aportar. La más grande y la más importante es predicar el evangelio que trae salvación al que no tiene salvación. Esa es la primordial, pero también todas aquellas necesidades que nosotros podemos ver dentro de la sociedad, dentro de el que está cerca de nosotros, nuestra familia, en el trabajo. Hay necesidad en sus vidas, tal vez no económicas, pero sí morales, familiares, físicas, donde nosotros tenemos este evangelio que hemos recibido, como se nos decía la predicación pasada, de gracia lo hemos recibido, de gracia hay que seguirles predicando. Pero una cosa debemos hacer nosotros, y es: alzad y ved, como les dijo el Señor. Alzad vuestros ojos y mirad que hay necesidad, porque podemos estar alrededor de mucha necesidad, pero quizás estamos con la mirada hacia el piso, hacia el suelo, y pasamos por alto aquellas necesidades que están cerca de nosotros, con aquella familia que necesita que se le predique la palabra de Dios, que se le aconseje cómo se lleva un hogar cristiano basado en lo que es la palabra de Dios. Pero quizás estamos con la mirada puesta en el suelo, ignoramos o queremos ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. La gente hoy en estos tiempos tiene hambre, tiene necesidad de algo verdadero,
de algo que les toque, que conmueva su corazón en estos tiempos de tanta situación en el mundo, con tanta pandemia alrededor del mundo. Creo yo que podemos ver, si alzamos nuestra mirada y vemos de que hay necesidad, de que nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad de seguir predicando la palabra de Dios, aún a pesar de nuestros problemas, de nuestro cansancio, de nuestras dificultades en el hogar, en el trabajo. Aún más allá de eso, nuestra responsabilidad es seguir predicando la palabra de Dios, pues para eso el Señor estableció la iglesia, y usted y yo somos parte de esa iglesia. Podemos estar viviendo alrededor de tanta necesidad, pero muchas veces no podemos ni con nosotros mismos. Quizá batallamos más con nuestra vida personal, familiar, y mantenemos la mirada puesta en el suelo. Pero el Señor nos dice en esta noche: alzad vuestros ojos y mirad, los campos están listos. Solamente es que nosotros alcemos la mirada, nos demos cuenta con aquel compañero de trabajo, con aquella necesidad que hay en la sociedad, con tanto temor que hay en este mundo en estos momentos, con tanta incertidumbre. Podemos nosotros hacer la diferencia y hacernos cargo de esas necesidades en cuestión de predicar la palabra de Dios. La gente lo que necesita es escuchar esta verdad que usted y yo tenemos, que el Señor nos ha dado de gracia. De gracia sigamos dando a aquellos que lo necesitan. Pero necesitamos alzar vuestros ojos y mirad las necesidades que hay. Pero muchas veces nosotros asumimos que si le hablamos a cierta persona por su apariencia, por su manera de ser, nos va a rechazar y tememos a ser rechazados. Y decimos, pues no es su tiempo. O sacamos un sinfín de conclusiones para excusarnos y no decirle lo que nosotros somos por dentro, lo que tenemos por dentro, la esperanza que Jesús vino a darnos al morir en la cruz del Calvario. Han pasado 2000 años, y si Jesús le dijo eso a sus apóstoles, ¿cuánto no más hoy en estos días? Yo creo que los campos están blancos, están listos para la siega, y es la iglesia la que tiene que seguir predicando la palabra de Dios, seguir llevando esta gran verdad que usted y yo decimos tener. De alguna u otra manera tenemos necesidades, es cierto, tenemos cansancio, es cierto, tenemos dificultades muchas veces, así es. Pero como hijos de Dios, miembros de la iglesia, somos responsables de seguir predicando la palabra de Dios. Así es que sígale echando ganas a ser un líder que predica la palabra de Dios una vez a la semana. Échele ganas a su estudio, siga invitando a gente a la célula. Dios lo va a bendecir, porque la gente necesita. He aquí, dice el Señor, los campos están listos. Pero a veces nos encerramos en nuestra situación, en nuestro bienestar, en estar bien, en estar cómodos y no salir de nuestra zona de confort, cuando estamos viendo la tan grande necesidad. Y a veces agachamos la mirada para evitar ver la gran necesidad que hay en la sociedad. Y no solamente en la sociedad, sino muchas veces dentro de nuestra misma familia, dentro de nuestra misma casa, estamos viendo la necesidad. Es tiempo que la iglesia tome en cuenta este tan gran mandamiento que el Señor dejó establecido para que la humanidad tenga esperanza, siga teniendo
siga teniendo esa esperanza que hoy usted y yo decimos tener, y que sin duda alguna la tenemos. Estamos seguros que somos de Dios, que servimos a Dios porque estamos aquí. Pero que de aquellos que no hay esperanza en sus vidas, que no tienen quien llegue a su casa a confortarlos, a predicarles, como un día alguien llegó a nuestra casa, a nuestra vida, y nos dio este evangelio que trajo salvación a nuestra alma. Sanó las heridas de nuestro corazón que la vida nos hizo antes de conocer a Jesús. Hay muchos que necesitan, y nosotros los que estamos aquí tenemos esa responsabilidad de seguirlo haciendo, de seguir predicando esta palabra. Y es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela. Dice el apóstol Pedro que si Él no ha venido por su iglesia, no es porque se le ha olvidado que aquí estamos con COVID, sufriendo, con dolores de cabeza. No es que se le ha olvidado el Señor, sino que Él retarda su promesa para que aquellos que no tienen esperanza la reciban. ¿Y quién va a darles esa esperanza? ¿Quién va a predicarles? Somos la iglesia del Señor, los que tenemos que predicar la palabra de Dios, los que tenemos que predicar la palabra de Dios. Y los jóvenes pueden pensar que solamente los más viejitos o ya de 40 para arriba son los que tienen la responsabilidad, pero no es así. Pueden predicar la palabra de Dios. Alguno de ustedes jóvenes se ha propuesto predicarle a uno en su escuela, en la escuela, decir lo que usted tiene, lo que usted es por dentro, lo que ha recibido de parte de Dios. Es para todos la responsabilidad de seguir predicando la palabra de Dios. Es para todos. El Señor refirió en Mateo capítulo 9 verso 36. Dice: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice el Señor, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Y el Señor refiere esto a sus discípulos, a los apóstoles, que no había muchos dispuestos a predicar la palabra de Dios. Hoy en estos tiempos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando va a la tienda se encuentra un letrero que dice que están buscando empleados, que necesitan ayuda, dicen los letreros. Y es porque la gente quieren que vaya y aplique en todos los lugares. En la mayoría de los lugares hay necesidad de que alguien vaya a trabajar. Donde quiera que vayamos hay necesidad, y la gente no quiere trabajar. Quiere estar en su casa recibiendo cheque, pues hasta yo, ¿verdad? Pero necesitamos trabajar, y en estos tiempos donde quiera, si usted escucha las noticias nacionalmente, necesitan las compañías, los restaurantes, los hoteles, mucha gente para trabajar, y no hay quien quiera trabajar. Y si quieren trabajar por un sueldo alto, que les paguen bien, que les den beneficios grandes y buenos para que vayan, apliquen y puedan trabajar. Y parece que dentro de la iglesia en estos tiempos también es lo mismo. Se necesitan obreros que quieran seguir trabajando para el reino de Dios. Se necesitan obreros, hombres, mujeres, jóvenes y aún niños que se determinen a predicar la palabra de Dios. Es lo más hermoso que tenemos en nuestra vida. No es el carro, la casa que tenemos. Lo más hermoso es lo que Dios nos ha dado, porque eso permanece para siempre. Es lo que nos llevará algún día a estar con Él allá en el cielo. ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no predicarlo con aquellos que tienen necesidad en sus vidas?
Recordemos cómo Dios nos alcanzó cuando Él llegó a nuestras vidas. ¿Cuál era el estado de su hogar, de su familia, de su matrimonio, de su vida si es que era joven? Una vida sin esperanza, una vida sin razón, con problemas. Pero una vez Cristo viene a nuestra vida, restaura nuestros hogares, nuestros matrimonios, sana nuestras heridas, nos da esperanza, nos podemos sentir ese toque que todas las adicciones quizás no nos pudieron dar en nuestra vida, pero vino el Señor y tocó nuestro corazón, cambió nuestra vida, nos hizo diferentes. Aún para la sociedad somos ejemplo dentro de lo que es la sociedad. ¿Por qué no compartir esto con aquellos que necesitan, con aquellos campos que están listos? Necesitamos seguir predicando la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, necesitamos predicar la palabra de Dios. Es bonito venir aquí, cantarle al Señor, gozarnos. Y como iglesia, pues gloria a Dios, es parte de nuestra alabanza al Señor, venir a este lugar y predicar aquí, cantar, alabar al Señor. Pero más allá de esto, allá afuera es donde está la necesidad de aquellas personas que se están yendo a una eternidad sin Jesús. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por ellos? Tal vez la sensibilidad se está quitando de nuestras vidas y la gente se está yendo a una eternidad sin Cristo, y nos da lo mismo. Nuestros familiares aún quizás se están yendo sin el Señor a la eternidad, y nos da lo mismo. Yo creo que hoy en esta noche podemos alzar nuestros ojos y mirar los campos que están listos. Nadie más va a hacer este trabajo que tenemos nosotros. Nadie más lo va a hacer. Las grandes compañías, las empresas no van a poner a predicar a sus empleados y vayan y hagan lo que Jesús dijo. Es la iglesia los que tenemos esta responsabilidad de seguir predicando la palabra de Dios. Dice el verso 37 del capítulo 4 que leímos, dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Hoy quizá nos toque a nosotros estar sembrando, otro segará, otro verá el resultado de lo que nosotros sembramos. Pero lo importante es que nosotros sigamos haciéndolo para la gloria de Dios, para que su nombre sea glorificado. El verso 36 dice: y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Si nosotros seguimos trabajando para la gloria de Dios en este mundo, en esta vida, como iglesia, predicando la palabra de Dios a aquellos que la necesitan, estamos trabajando, acumulando para la vida eterna. Dedicamos 8 horas al día a nuestro trabajo para recibir un salario y mantener nuestros gastos que tenemos cada uno personales, y se necesita hacerlo. Pero sí hay momentos, yo creo que donde cada uno de nosotros podemos tener la oportunidad de predicarle a alguien, de decirle a alguien esta gran esperanza que hay en nosotros. Pero necesitamos alzar nuestros ojos y mirar esa necesidad, no ver la necesidad y desviar la mirada como que ni nos dimos cuenta. Hay que entrarle, hay que decirles. Una de las cosas yo creo que Dios va a pedirnos cuando lleguemos delante de su presencia, hemos dicho, no son las cosas materiales que hicimos en esta vida, o el título que podamos sacar en alguna universidad. Cuando lleguemos delante de Dios, eso no va a contar.
lo que va a contar qué fue lo que hicimos mientras estábamos en esta tierra, y vamos a ser juzgados según la palabra de Dios. Vamos a pasar todos y cada uno de nosotros a recibir lo que hicimos en esta tierra delante del tribunal de Cristo. Dice 2 de Corintios capítulo 5 y verso 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como iglesia somos salvos, no vamos a pasar un juicio para recibir condenación, porque por gracia hemos sido salvos, y si seguimos en el camino de Dios haciendo su voluntad y Él viene por nosotros, nos lleva a casa, somos salvos. Pero aún así vamos a pasar delante de Él en un tribunal, dice la Escritura, para recibir cada uno de nosotros lo que hicimos estando aquí en el cuerpo, en esta tierra, sea bueno o sea malo. Todas esas cosas vamos a dar cuentas delante de Dios. Somos salvos, gloria a Dios, pero aún así se nos va a pedir cuentas de qué hicimos con este tiempo que Dios nos ha dado, estando en esta vida, en este cuerpo. Todo el tiempo que tenemos, qué es lo que hemos hecho. Vamos a dar cuentas delante de Dios, sea bueno, dice la palabra de Dios, o sea malo. Y es algo que como iglesia, gracias a Dios, somos salvos, pero debemos tomar en cuenta este texto. Imagínense si de lo bueno y de lo malo que nosotros hagamos en esta vida, Dios nos va a dar cuentas, nos va a pedir cuentas, cuanto no más por lo que Él ha puesto en nuestra vida, lo que Él nos dio por gracia, cuando no merecíamos de su amor, de su misericordia. Él vino, nos rescató y puso algo en nosotros, algo poderoso en nuestra vida, su Espíritu Santo, su esencia en nosotros. De eso vamos a dar cuentas también delante de Él. Y si Él nos llamó a ser parte de la iglesia, fue con un propósito, para que sigamos predicando esta palabra de Dios. Pero lo que tenemos que hacer es alzar nuestros ojos. Mirad que los campos están listos. Y nosotros como iglesia no podemos desviar la mirada a la gran necesidad que hay en la sociedad, en esas necesidades que hay dentro de la sociedad. Como iglesia creo yo que también podemos hacer la diferencia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, nuestra rutina, nuestros momentos de descanso, y se necesita, y gloria a Dios, pero sé que hay momentos donde sí podemos hacer algo para seguir predicando la palabra de Dios, y hacerlo con ese privilegio, sentirse con ese privilegio de que Dios a usted lo escogió y a mí para predicar su palabra. Aquella palabra que lleva a las personas a la eternidad. Usted y yo somos los que tenemos esta oportunidad de predicar la palabra de Dios. Pero tal vez estamos encerrados dentro de tanta situación y no alzamos nuestra mirada. No vemos lo que está pasando en realidad. Hoy en estos tiempos de pandemia, la iglesia tiene que seguir adelante. Eso es la oportunidad, yo creo, también para seguir predicando la palabra de Dios. La iglesia en aquellos tiempos se hizo cargo de todas esas necesidades que había dentro de la sociedad. Hoy como iglesia también hay oportunidades para hacer la diferencia, Y según se dice que hoy nosotros como cristianos, leí un artículo en internet que dice que los cristianos, hablando generalmente, no solamente nosotros, somos los más propensos a pensamientos de conspiración de lo que está pasando en este mundo, y nos negamos, y cada uno tiene su pensamiento. Aún dentro del cristianismo, cada uno no sabe qué hacer, si vacunarse o no vacunarse. No todos estamos en una misma línea.
Y dice que como iglesias que predican un evangelio de poder, todos deberían tener la resolución de cómo obrar en la sociedad. Pero eso es lo que ellos dicen. Ahora nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos vivir por fe. Si usted se vacuna, vacúnese por fe. Si no se vacuna, no se vacune por la fe. Pero lo que importa es que nosotros, con lo que hagamos, sigamos testificando de lo que hay en nosotros, de lo que Dios ha dado en nosotros, para testimonio de aquellos que no tienen esperanza en su vida. Seguir predicando aún de esa manera lo que hay en nosotros. Pero quizás en algunas ocasiones ni nos importa lo que puedan decir los demás. No, tenemos que decirles lo que hay en nosotros, lo que creemos, lo que hacemos, porque dentro de nosotros hay una esperanza. Y si vemos en estos tiempos que hay gran necesidad, pues cuando tengamos la oportunidad, seguir predicando la palabra de Dios. Seguir predicando la palabra de Dios. Los tiempos están cerca cuando el Señor regrese por su iglesia. Lo aseguraban los apóstoles hace más de 2000 años. ¿Cómo no vamos a asegurarlo 2020 años después de que Él está cerca? Pero ¿qué de aquellos que no han escuchado, que no les hemos predicado? Hoy en esta noche salgamos con ese pensamiento: voy a predicar la palabra de Dios. Aquel corazón, usted no lo sabe, quizás está listo para que usted llegue y le predique la palabra de Dios. Y cuando le empiece a predicar la palabra de Dios, quizá empiece a llorar, empiece a decirle: es cierto, estaba esperándote. Pero si no alzamos nuestros ojos y no ponemos atención a esas necesidades, pasaremos por alto todas esas necesidades que hay. Como iglesia tenemos esa responsabilidad de seguir predicando la palabra de Dios, porque los campos están listos para la siega. Aún con todo y la situación que hay en este mundo, es oportunidad para seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos esperanza los que estamos aquí, gloria al Señor. Tenemos salvación, gloria al Señor. Preocupémonos por las necesidades de aquellos que hay en la sociedad que no tienen esperanza. Le voy a invitar, se ponga de pie. Piense en esto. Cuando lleguemos delante del Señor, si nos va a pedir cuentas de lo que hicimos estando en este cuerpo, qué hermoso sería llegar delante de su presencia con la frente en alto y recordándose a todas aquellas personas que usted les predicó la palabra de Dios y que se convirtieron a Cristo. Eso sería algo hermoso aquel día. Cuando estemos, si va a haber una línea para llegar a ese tribunal, usted va a ir pensando en aquellas personas que les predicó y que se convirtieron a Cristo. Quizás hasta las busque en esa línea. Pero lo contrario, ¿qué sería? Llegando a ese tribunal, si no le predicó a alguien y no se convirtió nadie, y solamente en su mente llegaran en esos momentos. Estoy diciendo algo así, pero no es que va a ser así, pero pensando quizás todo el tiempo que estuvimos mirando Netflix y podíamos ir a traer un alma y llevarla al estudio, invitar a alguien y llevarlo a un estudio, y no lo hicimos. Hoy tenemos la oportunidad de seguir sirviendo al Señor. Los campos están listos y nosotros como iglesia hay que entrarle a esos campos. Hay que alzar nuestros ojos y mirar, poner atención, no desviar la mirada de las necesidades que hay en la sociedad. Pero necesitamos estar atentos. Quizás el compañero de trabajo tenga necesidad y como no ponemos atención ni nos damos cuenta. El chiste es poner atención, alzar la mirada y ver lo que está pasando. Y nos daremos cuenta que esos campos
están listos para la siega. Y he ahí la oportunidad para predicar la palabra de Dios, para hacer fruto, dice su palabra, para vida eterna. ¿Qué vamos a llevar delante de su presencia cuando vayamos delante de Él? Hoy en esta noche yo le quiero invitar. Quizás no nos habíamos dado cuenta de esta verdad, la habíamos escuchado, la habíamos sabido ya, pero no la hemos tomado en cuenta. ¿Quién no se quiere ganar un alma para Cristo? Todos, yo creo. Qué hermoso es el ver una persona que usted le predicó el evangelio siendo bautizada, y usted puede ver los días que estaba nevando y usted ahí estuvo en el estudio, que tuvo que manejar siempre para ir a su casa a predicarle la palabra de Dios, pero ahí está el fruto que está haciendo para vida eterna. ¿Quién no quiere hacer eso? Tenemos que, como iglesia, desear, anhelar eso en nuestra vida. Eso es algo que da vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, para seguir adelante. Así en esta noche yo le invito, pase usted si quiere solamente predicar la palabra de Dios a alguien, ganarse un alma para Cristo. Estamos iniciando este año. ¿Por qué no pone en su corazón y diga: yo le voy a predicar a alguien? Lo voy a ir a traer a su casa si quiere, lo voy a buscar para predicarle la palabra de Dios. Y si él no quiere y hago lo que está en mis manos para que él acepte a Cristo y no quiere, voy a buscar a otro. Pero hacer algo al respecto en nuestra vida, porque los campos están listos para la siega, pero estamos como en la sociedad, en aquellas compañías donde solicitan. Hoy el Señor está solicitando trabajadores también, pero para la vida eterna, en el reino de Dios. Es una oportunidad que como iglesia tenemos para hacer un compromiso con Dios, proponerte en tu corazón y decir: voy a predicar la palabra de Dios. Olvidémonos de nuestra necesidad, de nuestros problemas, de nuestros sentimientos, de nuestra comodidad. Pensemos en aquellos que necesitan salvación, que necesitan esperanza. Fuimos establecidos para ello.